Heródoto, el antiguo historiador griego, cuenta que la construcción de la Gran Pirámide durante el reinado de Khufu requirió 100.000 hombres, trabajando durante 20 años. El eminentemente egiptólogo Flinders Petrie y otros de igual reputación están de acuerdo con el cálculo de esta cantidad de hombres y tiempo. Estos hombres formaban una ciudad de buen tamaño y tenían que ser alojados, alimentados y cuidados durante su trabajo. Unos cuantos datos relacionados con la Gran Pirámide nos dan una idea, no solamente de su inmensidad impresionante, sino también del genio que se necesitó para elegirla y del símbolo que representa de la sabiduría de esa época. Contiene 2.300.000 bloques de piedra, cada uno de los cuales pesan más o menos 2,5 toneladas, y tienen cerca de 1,20 m de altura y de 2 a 2,5 m de largo. Estos bloques fueron extraídos de las minas de la ribera oriental del río del sur del Cairo. Cuando la marea estaba alta, estos bloques eran llevados a flote hasta el pie de la colina de la pirámide. Los conocimientos científicos que muestran la Gran Pirámide, de los cuales hablaré brevemente, no se ven en las construcciones de un siglo antes. No es que en el transcurso de siglos los constructores de la Gran Pirámide refinaron ciencias y artes anteriores, sino que muchas de ellas han debido ser originadas por ellos. No se ha encontrado ninguna indicación de que los primitivos egipcios estuvieran en posesión de tales conocimientos, ni siquiera en forma elemental. Nosotros estamos orgullosos de los perfeccionamientos del último siglo de nuestra época, y sin embargo lo que hemos hecho es más bien una extensión, una adaptación de conocimientos básicos previos. Por lo menos tenían ciertas ciencias bien organizadas que nos sirvieron de base, pero en cambio, repetimos, un siglo antes de la construcción de la Gran Pirámide, no había señal de muchas de las ciencias de que depende su construcción. La ciencia y el ingenio desplegado en la construcción de la Gran Pirámide asombran a los ingenieros y sabios de hoy en el día. La pirámide tiene cerca de 481 pies de altura. Los lados de su base cuadrada miden 755 pies por lado, cubriendo un área de 13 acres. Se estima que el promedio de error en los ángulos de los lados es menor de un 10 milésimo, en igualdad en cuadratura y en nivel. El trabajo de construcción es tan perfecto que muchas de las piedras están cortadas y unidas con tanto cuidado que apenas presenta una hendidura de 10 milésima parte de una pulgada, como dice Petrie, igual al trabajo de los ópticos de hoy en día, pero en una escala de acres en lugar de pocos centímetros de material. Todo el monumento es de bloques de piedra caliza, a excepción de la cámara del sepulcro y de las que estaban sobre ella. Los pasajes interiores están ingeniosamente cerrados con bloques de granito y rastrillos, rejas de piedra. El exterior estaba cubierto con un revestimiento de piedra caliza muy fina y pulida, que han debido brillar como mármol a la luz intensa del sol egipcio, causando la admiración de todos. Siglos después, esta cubierta exterior fue llevada de allí por los árabes y los otros merodeadores. Parte de ella puede ser vista por el viajero en la mezquita de Oriente. La Gran Pirámide estaba rodeada también por un ancho pavimento de piedra. Se estima que la Gran Pirámide se encuentra situada en el punto central de todas las tierras que ocupa la superficie terrestre. Esto indica que los antiguos constructores tenían conocimiento de la geografía de la tierra. El peso de la tierra era también conocido de los antiguos. La pirámide es 1.000 parte de toda la superficie de la tierra, y la gravedad de la masa que ellos construyeron necesita solamente multiplicarse por 10, 5 por 3, para indicar la suma de la gravedad de toda la masa de la Tierra. Tal como lo explican los matemáticos, además el volumen de la Tierra, aparte de su peso, se relaciona con el volumen de la Gran Pirámide. La temperatura media de las tierras habitables y de los mares navegables es alrededor de 680 Fahrenheit. Esta es también, por coincidencia o intencionalmente, la temperatura que se mantiene en los tubos que ventilan la Gran Pirámide. La temperatura interior. El autor de este artículo, junto con su ayudante, estuvo filmando el templo de la Esfinge, el exterior de la pirámide de Gizeh,
En los primeros días de septiembre, el calor del sol de fines de verano, el desierto era horroroso. Al entrar en la Gran Pirámide y subir a la Gran Galería en su centro, la temperatura era muy agradable. Aún después de haber permanecido allí por algún tiempo, se sentía igualmente grata y no demasiado fresca. La temperatura que se ha considerado más saludable al propósito para los hombres es de 680 Fahrenheit más o menos. Flinders Petrie dice que originalmente los 4 lados de la Gran Pirámide apuntaban justamente al norte, sur, oeste y oeste. El movimiento gradual de la corteza terrestre a través de los siglos ha cambiado ligeramente esta orientación. La Gran Pirámide es también un monumento que honra la astronomía y las matemáticas. De sus constructores se cree que el año que se terminó a medianoche del equinoccio de otoño, el 21 de septiembre, la estrella polar Alfa del Dragón iluminó el pasillo descendente. La unidad de medida usada por los constructores fue la pulgada de la pirámide, que es la misma medida que la antigua pulgada polar usada por los hebreos y otros pueblos antiguos. En una época la pulgada británica tenía la misma longitud. En el techo del pasillo ascendente llamado la Gran Galería, justamente antes de entrar a la Cámara del Rey, hay un nicho del cual está labrada un relieve. En la parte superior de un bloque de granito, una pulgada de pirámide. Probablemente los constructores dejaron esa medida grabada como una guía para la posteridad. En toda la construcción se encuentra un vasto simbolismo matemático. Autoridades competentes han descubierto que las dimensiones de las cámaras, pasajes, vestíbulos y aún de los dinteles tienen una relación numérica correspondiente a las fechas de los grandes acontecimientos de la historia, cuando se le aplica cierta clave matemática. Estas fechas han correspondido ya a muchos acontecimientos históricos y a otros predicen los futuros. Una de las más grandes de esas fechas, según la interpretación de las profecías de la pirámide, fue la del 16 de septiembre de 1936. Se cree que esta fecha marca una transición tremenda en las cosas del mundo que afectará a todas las naciones y a todos los pueblos. En efecto, esa transición será un cataclismo del cual vendrán guerras, derramamiento de sangre, contiendas, ruina del sistema político, y de todo ello surgirá una civilización más gloriosa que el mundo ha conocido. El cambio debía empezar a la fecha mencionada, alcanzando su periodo crítico a los 8 o 10 años. Lo cierto de esa profecía hemos podido apreciarlo por los acontecimientos actuales. 3 oficiales rosacruces y yo tuvimos el gran privilegio de llevar a cabo una antigua ceremonia mística. No soy yo, es el que relata el artículo. Rosacruz en la Cámara del Rey. En ese famoso día de septiembre de 1936, de todas las sociedades místicas, esotéricas y filosóficas que han hablado de algún modo de esa fecha, la única representada allí en esa ocasión inolvidable fue la Orden Rosacruz Amor. La medida del año, volviendo a la explicación del simbolismo y de las medidas secretas usadas por los constructores, un lado de la Gran Pirámide es de 9.131 pulgadas de pirámide. Agregado al total de los 4 lados es un pequeño error. De la medida tenemos una suma de 36.526 pulgadas. Dividiendo esto por 100, tenemos la longitud de un año solar, con una pequeña variación, es decir, 365,242. O sea, los 365 días del año. Hay muchísimos de esos ejemplos asombrosos de sabiduría secreta escondidos en su sistema numeral oculto. La etimología de la palabra pirámide es sumamente interesante. Se deriva de las palabras griegas pir, que significa fuego o luz, y midos, que significa medida. Así pues, literalmente quiere decir medida de luz.